Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, también conocido como Camarada Gonzalo, nació el 3 de diciembre de 1934. Fue líder y fundador del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que tenía una ideología basada en el pensamiento Gonzalo, cuyo objetivo era la destrucción de instituciones democráticas y la obtención del poder absoluto y autoritario maoísta. En los años 50 fue estudiante de la Universidad San Agustín de Arequipa. Fue ahí donde vio luz en las ideas revolucionarias, apoyó levantamientos y organizó huelgas durante el régimen militar de Manuel Apolinario Odría. En 1956 solicitó su ingreso al Partido Obrero Revolucionario, sin embargo, este le fue denegado ya que no contaba con la condición de hijo de obrero, el cual conseguiría tiempo después bajo el seudónimo de Álvaro. Su pensamiento político fue fuertemente influenciado por el libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Esto ayudó a profundizar y afianzar su pensamiento e ideología y lo impulsó a impartir clases de humanidades y filosofía, donde activó su plan de concienciación entre los jóvenes y creó el Partido Comunista de Perú Ayacucho. Motivado por su interés de conocer más sobre estos temas e ideologías, constituyó el grupo Bandera Roja y emprendió una serie de viajes a China, Unión Soviética y Albania para buscar apoyo y financiación y asimismo entrenamiento militar. Fue a su regreso que fundó la organización Sendero Luminoso, que le costó la expulsión de la universidad y el partido al que pertenecía. Guzmán se autoproclamó la cuarta espada del comunismo después de Marx, Lenin y Mao. Este predicó el pensamiento Gonzalo que llevaría al mundo, de acuerdo con Guzmán, a una etapa superior del marxismo. El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia realizó la Operación Victoria, en el cual irrumpieron en su casa de Surquillo y lo atraparon. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar formado por jueces sin rostro. Sin embargo, en el 2003, esta sentencia sería considerada anticonstitucional. Fue en el 2005 que se reanudó el proceso y un año después, el 13 de octubre del 2006, se le volvió a condenar a cadena perpetua. Guzmán cumplió su condena en la prisión de la base naval del Callao junto con su esposa Eleni Parraguirre y su segundo al mando en la organización criminal, el camarada Artemio, junto a otros presos de importancia y peligrosidad como Víctor Polar Campos, fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, y Vladimiro Montesinos, el ex asesor presidencial del expresidente Alberto Fujimori. Fue hace poco, el 11 de septiembre del 2021, que falleció a causa de neumonía, dejando al país sin perdón ni disculpas públicas a las víctimas del terrorismo que inició en el Perú. Pero, ¿qué fue Sendero Luminoso? Sendero Luminoso fue un partido comunista, una organización subversiva y terrorista, que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado entre el Estado y la sociedad peruana. Esta organización armada tenía un pensamiento marxista, leninista, maoísta, que se originó en el Perú. Posee su propia doctrina llamado el pensamiento de Gonzalo. Sendero Luminoso se estableció en primer lugar en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Guzmán enseñaba filosofía. La universidad había sido recientemente reabierta luego de haber estado cerrada casi 50 años. Por los últimos acontecimientos, podemos ver que Sendero Luminoso no ha muerto. Ellos tienen el fin de reemplazar las instituciones del Estado peruano, reemplazarlas con un régimen revolucionario campesino comunista. Algo que caracteriza mucho a esta organización es que tuvo una alta proporción de mujeres. En Sendero Luminoso, el 50% de las combatientes y el 40% de las comandantes eran mujeres. Se ha constatado que a lo largo de este conflicto, el más violento de nuestro país, Sendero Luminoso cometió crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas. Se dice que Sendero Luminoso tenía una estructura dividida en tres, en la fuerza principal, la fuerza local y la fuerza de base. ¿Pero qué son estas fuerzas o en qué constan? En primer lugar tenemos la fuerza principal. Esta estaba constituida por contingentes que contaban con armas de guerra, capaces de realizar acciones armadas como asaltos a puestos policiales, emboscadas a las patrullas del ejército peruano y generalmente su accionar estaba acompañado de miembros de fuerza local. Luego tenemos la fuerza local. Ellos contaban con armamento menor, es decir, pistola, carabinas, los llamados quesos rusos, etc. Después de realizar acciones armadas, regresaban a sus labores agrícolas habituales, debido a que eran campesinos, y aquellos miembros que demostraban cualidades especiales podían ser reclutados para la fuerza principal.
Por último, tenemos la fuerza de base. La fuerza de base estaba conformada por los habitantes de los poblados a donde Sendero Luminoso había incursionado. Ellos constituían la reserva de la fuerza local y de la principal. Relevancias jurídicas. La primera norma que combatió el terrorismo fue el Decreto Legislativo 24651. Contenía normas penales que tipificaban y sancionaban por primera vez el delito del terrorismo, también delitos pertenecientes a una organización terrorista, actos de colaboración al terrorismo, instigación o apología al terrorismo, entre otros. Este decreto tenía una característica determinante en el cual este delito para los años siguientes no se determinaba una precisión clara en su definición sobre qué actos podrían ser considerados como terrorismo. Por lo tanto, el legislador siempre optaba por darle una configuración en tipos penales abiertos. A su vez, este acto tenía una pena no menor de 10 años ni mayor de 20 años. En el mismo año se dio una nueva norma de procedimientos que era la Ley 24700, en el cual contenía elementos principales sobre un Estado de Derecho para la administración de justicia, en la cual se daba la conducción de la investigación por el Ministerio Público, la subordinación de la policía al Ministerio Público, el reconocimiento y la participación de defensa, la creación de jueces especiales, entre otros. En el año 1992 se dio una nueva ley antiterrorista, que era la Ley 25475, en el cual esa no solo tenía normas penales, sino normas procesales, normas de organización de justicia, normas penitenciarias. Aquí no figuraba básicamente el terrorismo, sino ya un terrorismo agravado con actos en colaboración y asociaciones ilícitas. Cabe destacar que esta ley tenía penas muy elevadas de 30 y 20 años para varios delitos. Y también se instauró la cadena perpetua para delitos agravados. Respecto a los procesos, se le otorgó un poder sin control a la policía en la etapa de investigación preliminar, lo cual se dio una ruptura del principio de legalidad. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, también se le dio la facultad de perseguir a las personas vinculadas en la naturaleza del terrorismo. De esta manera, la nueva norma terminó configurando un proceso penal en el cual el procesado o encausado estaba totalmente desprotegido, sin beneficios y sin posibilidad de ejercitar, y se le negó cualquier derecho fundamental. Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que esta legislación antiterrorista era per se violatoria de derechos humanos, en particular los derechos a la libertad individual, al debido proceso y a la defensa. Vamos a hablar del impacto social como consecuencia de los actos terroristas de Sendero Luminoso. Uno de estos efectos sociales vendría a ser la migración forzada. Esta violencia terrorista se focalizó en la Sierra Central del Perú y se estima que aproximadamente 200.000 familias fueron desplazadas entre 1980 y 1992. El siguiente impacto social vendría a ser la vulneración de derechos humanos. Según un informe presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se indica que hubo miles de personas que fallecieron por este conflicto, fueron víctimas de desaparición forzada, sufrieron tortura y otras sufrieron distintos maltratos como es el secuestro, detención o prisión siendo inocentes, reclutamiento forzado, etc. Entonces, para ayudar a estas víctimas se crearon colectivos, organizaciones. Una de estas es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú, que es la ANFASEP. Este grupo se creó en 1983. El siguiente impacto social vendría a ser los efectos psicosociales de la violencia. Se hizo un estudio en 3 distritos de Huancavelica, ¿no? En relación a las secuelas psicosociales, la población de los 3 distritos estudiados presentan pensamientos reiterativos sobre eventos traumáticos, incluso hasta 23 años después de ocurridos los hechos, ¿no? Asimismo, el distrito más afectado, que vendría a ser Santa Tomás de Pata, presenta mayor miedo y temor. El siguiente impacto vendría a ser las consecuencias económicas. Uno de estos efectos de la violencia es la pérdida de bienes materiales. Este primer resultado concuerda con los reportes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación respecto a la pérdida y destrucción de bienes como uno de los factores que contribuyeron a la pobreza. La pérdida de bienes de las familias y las comunidades campesinas se produjo a través del arrastramiento de viviendas, áreas sembradas, saqueo, robo de animales, alimentos y toda fuente de riqueza y subsistencia.
El siguiente efecto vendría a ser las consecuencias en la familia. En cuanto a las consecuencias en la familia, se hace referencia a los niños huérfanos y abandonados producto de la muerte o desaparición de sus padres. Por otro lado, también se aludió a la necesidad de que estos niños asuman nuevos roles, como es el caso del rol del proveedor o de crianza dejado por los padres muertos y desaparecidos. Les voy a hablar sobre las secuelas que dejó el terrorismo en el Perú. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ellos afirman que el conflicto armado interno se desenvolvió sobre la base de una situación económica crítica en el país, marcada por una fuerte recesión, y se desarrolló particularmente en zonas de mayor pobreza. A consecuencia de ello, se produjo un mayor empobrecimiento de esas zonas y de la población directamente afectada. Hay dos claros ejemplos sobre las secuelas que dejó el terrorismo en el Perú. Uno de ellos es el PBI, el Producto Bruto Interno, que se estimó que para el año de 1988, la Comisión Especial designada por el entonces Senado de la República concluyó que los gastos ocasionados por los grupos subversivos a nivel nacional ascendían a los 9.184 millones de dólares. Otra de las secuelas es que la población fue obligada a huir. La violencia obligó a muchas familias a abandonar sus pueblos y sus modos de producción para encontrar refugio y nuevas oportunidades en Lima. El desplazamiento del capital social del mundo rural hacia otras zonas, sobre todo urbanas y urbano-marginales, generó otro debacle en las comunidades y en las regiones, generando más pobreza. Gracias.